Mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenidos a Lluvias de Gracia. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Celebramos el nombre del Señor esta mañana, estamos felices. ¡Feliz año! Bendecido año, próspero año con Dios. Bendice nuestra vida, nos llena de alegría, nos llena de paz. Damos gracias al Señor por ello. El domingo pasado tuve el privilegio, que fue el último domingo del año, compartir la palabra basada en Santiago, capítulo número 5 y versículo 13, que nos hablaba: si alguno estaba triste, póngase a orar, y si alguno está contento, cante alabanzas al Señor. Y la idea era terminar el año con un alma, con un corazón equilibrado, actualizado, sano, sabiendo llevar nuestras emociones, llámense negativas o positivas, delante del Señor. Todo comienza y termina en el Señor. Pero también les dije que quería abordar el tema desde un capítulo anterior, Santiago capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, bajo el tema si Dios quiere. Porque vamos a entender algunos consejos para tener un año exitoso, un año bendecido. ¿Qué nos tendrá que decir la Biblia cuando iniciamos el año? La gente intelectual como Steve Jobs, tal vez la mayoría de nosotros sabemos quién fue Steve Jobs. Fue el genio cofundador de Apple, pero fue el genio más que construir computadoras. Steve Jobs fue el inventor del iPod, del iPhone, del iPad. Él revolucionó la industria de la música en un portátil con el iPod. Él revolucionó también el concepto de los teléfonos a teléfonos inteligentes, el smartphone. Él fue el creador entonces de las tabletas con lo del iPad. Pero lo curioso de él es que vivió 56 años porque murió de cáncer. Y él, cuando estaba terminando, dando sus discursos en el año, creo yo, 2005, 2012, ahorita escapo a la fecha, pero está en la Universidad de Stanford y está ya con cáncer, y él está diciendo que la vida es muy rápida y que hay que aprovecharla. Él cambió la perspectiva de la vida, entendiendo que la vida era muy frágil. Pero él, antes de morir, cuando todavía estaba sano, ¿cómo planeaba él su año? Hay algunas cosas que me llaman la atención de él, y él habla de 5 pasos para planificar o planear el año. Número 1, decía él, debes elegir 2 o 4 proyectos al año y no más. Es decir, el que mucho abarca, poco aprieta. Debemos resolvernos con pocos proyectos y entrarle con todo el corazón. Además, decía, definir una visión clara para cada proyecto, no un plan detallado. Él no era de los que hacía grandes planes y ocupaba todo su tiempo escribiendo a detalle el plan, sino se enfocaba más en tener clara la visión. En tercer lugar, revisar y ajustar constantemente cada paso. Es decir, había una interacción tras interacción. Era un hombre que revisaba, que estaba sobre la jugada en cada momento. Además, proponía él eliminar sin piedad, eso se llama enfoque, lo que distrae o baja el estándar. Y finalmente, contar historias inspiradoras para mantener al equipo motivado. Ahora, el punto es: la gente inteligente, la gente visionaria, escribe resoluciones, escribe planes, visiones. Entendemos la diferencia entre una meta y una visión. La meta tiene que ver con el ser, es decir, la visión tiene que ver con el ser, la meta con el hacer y con el tener. Sin embargo, la Biblia es más profunda. La Biblia no solo nos invita a desarrollar una visión, a tener un plan, sino a ponerlo delante del Señor.
Y de eso queremos hablar en este primer domingo del año. Estamos contentos porque estamos juntos el primer domingo del año y estamos buscando el rostro del Señor. Es sano tener metas, es sano tener sueños, es sano tener resoluciones, es bueno anotarlas, es bueno escribirlas. Sin embargo, hay algo más profundo: traer todo ese cúmulo, todo ese bagaje y ponerlo delante del Señor. Y aquí es donde entra Santiago capítulo 4 versículo 13, que dice así la escritura: escúchenme ustedes. ¿Quiénes ustedes? Aquellos que son visionarios, aquellos que hacen planes, aquellos que ya escribieron sus resoluciones, aquellos que tienen metas extraordinarias personales en su vida integral, en su vida familiar, en su vida económica, en su vida ministerial. Escúchenme ustedes, los que dicen: hoy o mañana iremos a la ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Le está hablando a gente visionaria, a gente que piensa, que traza diseños, planes, que sabe lo que quiere en el año, que sabe a qué ciudad va a ir, que sabe que va a negociar en ese lugar, que sabe que va a ganar mucho dinero. A esa gente visionaria que hace planes, la invitación de Santiago en el verso 14 es: ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Verso 15: más bien deberían decir: si Dios quiere, a ver, ayúdeme, diga conmigo, si Dios quiere. A ver, damas, si Dios quiere. Hombres, eso es lo que deberíamos decir. No significa no hacer planes, no hacer sueños. No es una invitación a la negligencia y que caiga lo que debe caer. Es una invitación a ser visionario, pero a poner todo en las manos del Señor. Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Bien, de estos versículos nosotros queremos recoger algunos consejos para tener un año exitoso y bendecido. Creo que todos los que estamos aquí queremos tener un año exitoso y bendecido. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que estamos aquí somos gente de fe. Dije que somos personas de fe, que creemos en Dios y le creemos a Dios. Sabemos que hay promesas sobre nosotros. Sin embargo, ¿qué debemos hacer nosotros los visionarios? Sí escribir nuestras metas, sí escribir nuestras visiones, sí escribir y diseñar un plan estratégico. Sin embargo, la invitación hoy de Santiago es: si Dios quiere, es ir a Dios. Y el primer consejo que recojo de Santiago es reconocer nuestra fragilidad. Esta expresión, si Dios quiere, este concepto de poner todo en las manos de Dios, es reconocer nuestra fragilidad y también reconocer el poder de Dios. Mientras somos muy objetivos en darnos cuenta quiénes somos, también somos muy objetivos en darnos cuenta de la grandeza y de los atributos de Dios como omnipotente, omnisapiente, omnipresente, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia y de justicia. Este verso, el 14, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Aquí la Biblia nos está enseñando que la vida es como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. La autosuficiencia de nosotros los seres humanos nos empuja a no darnos cuenta que somos frágiles, que realmente no somos dueños del mañana. Dios es dueño del mañana, Dios es dueño del pasado, Dios es dueño del presente. Por eso tenemos que venir a Dios. Pero Santiago está reclamando cuando dejamos fuera a Dios. Y esta analogía que presenta la vida como neblina, esto me hace recordar, por ejemplo, la ciudad de San Francisco, California, donde está el famoso puente Golden Gate. Es la segunda ciudad en el mundo más llena de neblina. La primera es Londres.
El mismo día puede tener un sol brillante que la gente anda con lentes oscuros y a la hora sacan la sombría porque se están cubriendo del agua y de la neblina. Yo no sé, creo que algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de ir al occidente de Guatemala. Pensaron que a San Francisco, ¿verdad? A San Francisco, zona 19. Pero cuando uno va al occidente, mi mamá me cuenta que cuando era niña iban con sus padres y sus abuelos, y que la neblina era tan densa, allá por Alaska, así se le llama un lugar, carretera al occidente, yendo a Quetzaltenango, que se tenía que bajar mi abuelo, el papá de mi mamá, e ir caminando enfrente del carro para ver si no había un obstáculo delante. El carro venía tan despacio y una persona con la mano en el capó, caminando hacia adelante con la otra mano viendo que no había un obstáculo. Claro, no había las neblineras que existen ahora. Pero este es el tema que la neblina es real, es verdadera, pero es muy pasajera. Y que la vida del ser humano, y eso reconocer nuestra fragilidad, muy inteligentes, mucha capacidad nos ha dado Dios, como lo que leímos el día de ayer, porque ya comenzamos con la lectura bíblica a propósito. Comenzamos con Génesis y ayer leímos en Génesis 11 sobre la Torre de Babel. Quisieron construir esa Torre de Babel y el problema es que el hombre tiene la capacidad, tiene la tecnología. Comenzaron a hacer ladrillo, comenzaron a hacer asfalto y se propusieron algo tan extraordinario que Dios mismo dijo: estos trabajan en equipo, estos tienen visión, estos tienen ladrillo, estos tienen asfalto, nadie los podrá detener. El problema de la raza humana no es la capacidad, son las motivaciones. El corazón del ser humano se endiosa y no se da cuenta que somos frágiles, que hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. Claro, nosotros nos proyectamos, yo me proyecto, si Dios quiere, voy a llegar a tener 70 y 80 años. Me motivan sus amenes, anímeme por favor. Ya cuando uno tiene 60, que todavía no tengo 60, ya el 70 lo siente tan corto que uno le tira al 80. Y cuando uno va por el 70, como me dijo un pastor en Cuba: hermano, no me gustó su mensaje. Yo estaba hablando de la expectativa de la vida, que dice el Salmo 70 y los más robustos 80. Y al final él me dijo: no me gustó su mensaje, tengo 83 años y quiero llegar a 100. Y le dije: tiene razón, hermano, tiene toda la razón. Pero bien, estamos entendiendo entonces que tu vida es como neblina. ¿Por qué? Porque es real, pero breve y frágil. La neblina es real, visible, palpable por un instante, pero pasajera. Así es la vida humana, valiosa. Nuestra vida es valiosa, pero frágil, significativa, pero limitada. Tenemos que reconocer nuestra fragilidad. No es algo negativo, sino algo como una verdad que te conduce a la dependencia del Señor. Reconocer nuestra fragilidad no es algo negativo, es algo positivo, porque nos conduce al gran yo soy, nos conduce al que sí es eterno, al que sí es poderoso, al que no es frágil, y eso nos hace buscar el nombre del Señor. Una persona que no reconoce que es neblina jamás va a buscar el apoyo de Dios. Todos los que estamos aquí reconocemos que la vida es muy rápida y por eso tenemos que correr al dador de la vida. No puedes planear con soberbia porque no posees el mañana. Tenemos que planificar, tenemos que tener visiones y metas, pero con humildad. ¿Por qué? Porque no somos los dueños del día de mañana. En Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, Jesús narra una historia de un hombre rico que había tenido un año extraordinario. Y al final del día se dijo a sí mismo, a su alma: alma, muchos bienes tienes para ti. Regocíjate, alégrate. Vamos a ampliar nuestras bodegas. Y de pronto una voz del cielo que le dijo: necio, esta misma noche vengo a pedir tu alma. O sea, la Biblia no está en contra que desarrollemos visión, porque la visión tiene que ver con el futuro. Los planes y las metas tienen que ver con el futuro. Sin embargo, ¿qué es lo que ataca a la vida? La Biblia ataca que nosotros no tomemos en cuenta a Dios. Por eso este mensaje se llama Si Dios quiere.
Y generalmente Dios va a decir: sí quiero, hijo, sí quiero bendecirte, sí quiero levantarte, sí quiero apoyarte. Dios es maravilloso en esto y por eso debemos alabarle. El segundo consejo que nos da la Biblia, después de reconocer nuestra fragilidad, y eso nos hace humildes, tenemos que someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene el corazón de este mensaje. Esa expresión, si Dios quiere, no es una frase religiosa, no es un amuleto espiritual, tampoco es una excusa para no planificar, para ser negligentes. Esa expresión, si Dios quiere, ¿qué implica? Mire, regresemos al verso 15. Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos negocios e iremos de viaje y compraremos un carro y compraremos una casa. Si Dios quiere, me graduaré de la universidad. Si Dios quiere, me haré profesional. Si Dios quiere, este año tengo mi novia. Si Dios quiere, este año mi caso. Si Dios quiere, este año tendré hijos. Si Dios quiere, sí debemos tener visiones y sueños, pero tenemos que ir a Dios. Si Dios quiere, si Dios lo aprueba, si Dios me da su bendición, entonces sí lo lograré. Si ustedes quieren anotarlo, si Dios quiere, no es una frase religiosa. Sería bueno ponerlo en redes sociales. Si Dios quiere, no es una frase religiosa, es una postura del corazón. A propósito, quiero animarles, porque no estamos en contra de las metas, de los sueños, de las visiones integrales y totales que tenemos. ¿Cuántos de ustedes este año, si Dios quiere, van a adquirir una casa? Anímense. ¿Cuántos de los que están aquí, si Dios quiere, van a adquirir un carro? ¿Cuántos de los que están aquí, si Dios quiere, van a tener novia? Qué jóvenes más flacos estos. Mejor voy con las señoritas. A ver, señoritas, si Dios quiere, este año van a tener novio. Ahí están, ellas son más mujeres de fe que estos flacos hombres. A ver, los que son novios, si Dios quiere, este año se casarán. A ver, anímense. Un hijo es muy poquito. Si Dios quiere, este año producirán otro hijo. Está bonito el molde, siga, échele ganas. Así que esta expresión no es una frase religiosa para llenar espacios, no es un amuleto espiritual ni una excusa para no planear. Es una postura del corazón que afirma: mis planes se someten a la voluntad perfecta de Dios. Planear o planificar es bíblico. Ser ordenado es sabio. Tener metas es correcto. Este año es un año que por la fe vamos a conquistar nuestras metas y nuestros sueños en el nombre de Jesús. Yo quiero animarles a que piensen grande, a que sueñen grande, a que le crea a Dios que Dios puede proveerle salud, Dios puede proveerle buenas relaciones, Dios puede proveerle ministerio, multiplicar lo que ha puesto en nuestras manos. El problema surge cuando planeamos como si Dios no existiera, sin buscar a Dios, sin orar, sin someternos a Él, sin revisar los motivos de nuestro corazón. Por eso, antes de decidir, antes de comprometerte, antes de mover una pieza en tu vida, haz una pausa y di: Señor, si tú quieres, si tú lo apruebas, si es tu voluntad. De hecho, por eso me puse esta camisa que dice: sí quiero. Porque Dios sí quiere, Dios no está en contra tuyo. Pero no debes asumir que Dios sí quiere. Tienes que ir a Él y preguntarle. Tienes que humillarte. Lo que estamos haciendo este día, vinimos a la iglesia porque no solo vinimos el primer domingo del año, venimos todos los domingos del año, o la mayoría de los domingos del año, porque el domingo es el primer día de la semana. Y lo que venimos es a decir: si Dios quiere, esta semana en su nombre conquistaré las finanzas. Si Dios quiere, esta semana seré líder en mi casa, guiando a mi esposa y a mis hijos. Si Dios quiere, caminaré en integridad. Hay cosas que caen por su peso, pero a Dios le gusta que llegues a Él y lo sometas. La historia del rey David es impresionante. A esta altura, David ya era un experimentado guerrero. Ya había matado gigantes, ya había matado osos. Es decir,
ya había mandado al otro lado de la eternidad a Goliat. No sé a qué otro lado de la eternidad, pero sí era del otro lado de la eternidad. Ahora le hablan que la ciudad de Keila está en peligro y que tiene que ir a luchar contra ellos. Pero él no se dejó ir por sus impulsos y por sus emociones. Es más, sus guerreros le dijeron: no vayas. ¿Y sabes qué fue lo que hizo él? Fue a consultar a Dios. Así debemos hacer nosotros. En primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2, se habla que él no fue una vez, sino fue 2 veces a consultar a Dios. Yo quiero animarte a que tú tengas la misma postura delante del Señor. Tienes que conquistar, vas a conquistar, pero antes de hacer lo que tienes que hacer, dile: Señor, aquí está este tercer año de la universidad. Me apoyaste el primero, me apoyaste el segundo, pero no entro confiado. Sé que me has dado inteligencia, sé que me has dado sabiduría, sé que tengo el dinero para transportarme en camioneta, en bicicleta, en patines, en auto, en moto. Señor, me guardaste, sígueme guardando en la moto este año, sigue cuidando mi carro este año, sigue proveyéndome. Si Dios quiere, significa preguntarle a Dios. Y tú tienes que esperar que Él te diga si quiero. Generalmente te va a decir si quiero. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Dios va a decirte si quiero. Tú tienes que oír la voz de Dios, la confirmación: Señor, debo comprar esta casa, y espera que Él te diga: si quiero bendecirte, te proveeré. Señor, voy a casarme, y el Señor te va a decir: si quiero, si quiero. Has estado esperando, no te pongas los moños, pero sí quiero. Que algunos se ponen los moños, ya deberían hacerlo. Como usted no me va a sostener, pastor. Exacto, yo no te voy a sostener, pero hay un Padre que sí te puede sostener. El que me sostuvo a mí, el que sostuvo a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, el que sostuvo a Adán, ese mismo Dios es el que nos sostiene a nosotros. A propósito, ¿por qué se casan tan tarde? A los 20 y pico de años hay que casarse. Denle nietos a sus padres. No sean mala gente. Es lindo tener nietos. Bien, no me distraigan. Ahora mire, David era un hombre que, aunque tenía pericia en la guerra, tenía callo para pelear, él se sometía a Dios, preguntando una y otra vez: Señor, ¿pelearé contra ellos? Él sabía que tenía que pelear, pero él quería la aprobación y la confirmación de Dios. El otro caso interesante es en el Nuevo Testamento. Pablo, en Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Pablo era un predicador, era el apóstol a los gentiles, estaba predicando en Asia. Y el Espíritu Santo le dijo: no vayas a Bitinia, no sigas en Asia. Y él esperó e hizo caso hasta que el Señor le dijo: tienes que ir a Europa, a Macedonia. Creo que tenemos que depender de Dios de esta manera, porque a veces Dios cierra puertas para abrirte una mejor. Eso, si Dios quiere, a veces te va a decir: no quiero, porque tengo algo mejor para ti. Cuando Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Por eso nosotros no debemos dar por sentado que el año tiene que transcurrir normalmente como todos los otros años han transcurrido. Agradas a Dios cuando le preguntas: Señor, ¿quieres que lo haga? ¿Me vas a bendecir? ¿Me vas a apoyar? Y espera su respuesta. Generalmente Él va a decir: sí quiero. Pocas veces Él dice: no lo hagas, como a Pablo le dijo: no prediques en Asia. Y él tuvo que esperar hasta que Dios le abrió la puerta para Macedonia. Dios sí quiere bendecirte, pero te cierra una puerta, y estoy convencido, para abrirte una puerta más grande, como lo hizo con Saulo de Tarso. Hay un joven, bueno, ahora ya no es tan joven. Este muchacho, de pronto va a aparecer la foto aquí de Jadiel Pérez. El papá de él es amigo mío, es un guatemalteco radicado en Boston, Massachusetts, es pastor. Sergio Pérez, el papá. Pero un día fui invitado a predicar a la iglesia de ellos, ya hace años, unos 15 años atrás tal vez.
Y mi mensaje hablaba de la actitud, que tenemos que tener actitud de hijo y no de bastardos, porque somos hijos y no somos esclavos o bastardos. Y el que tiene actitud de hijo sabe que papá lo ama, y cuando lo está corrigiendo es para su bien y no para destruirlo. El que no es hijo está en la casa y le está yendo bien y dice: en cualquier momento me echan de la casa. El que es esclavo tiene temor, pero el que es hijo le dice: Abba, Padre. Y aunque a veces lo corrigen, aunque a veces las cosas estén malas, él dice: esto terminará bien. Se cerró una puerta porque papá va a abrir una puerta mayor. Llegué con ese mensaje y uno sabía que esta palabra fue para el hijo del pastor, para Yadiel Pérez. Él, su sueño era ser del ejército de los Estados Unidos, ser marín, atlético, inteligente. No sé cuántas pruebas hay para entrar a la Marina en los Estados Unidos. Él había pasado la primera prueba, la segunda prueba. Solo le faltaba una. Era verano y él decidió agarrar part-time, trabajar medio tiempo en jardinería. Y ahí las flores sueltan un polen y entra algo viral, que eso se da mucho en Estados Unidos. Y a él le afecta su respiración. A los 2 días tiene que ir a hacer el examen y no lo aprueba. El muchacho se sentía devastado porque se le había cerrado la puerta de sus sueños. Él se hacía siendo de la Marina de Estados Unidos. Al otro año, a los 2 años que regresé, el testimonio era muy lindo. Me dijo: pastor, yo estaba deprimido, estaba decepcionado, pero esa palabra de ser hijo y no bastardo me dio mucho aliento. Quiero contarle mi historia. Y su historia fue: cuando él estaba en la más grande depresión, los padres decidieron enviarlo con un familiar a la Ciudad de México, que eran unos pastores. Él, estando ahí en la biblioteca de estos pastores, agarró un libro que hablaba de la existencia de Dios. Un amigo le escribió diciendo: yo no creo en Dios porque me ha fallado y me declaro ateo. Él toma el libro de la biblioteca, comienza a leerle para responderle a su amigo y descubre una gran pasión: la teología. Regresa con la pasión de estudiar teología y fue el primer latinoamericano en tener una beca en Harvard de teología. Se hizo un teólogo. Y si usted busca a Yadiel Pérez, va a encontrar sus diálogos sobre la existencia de Dios compitiendo contra los ateos intelectuales. Se cerró una puerta en la Marina, pero Dios lo levantó como un gran teólogo, como un gran defensor del evangelio. Si Dios quiere, a ver, diga conmigo: si Dios quiere. De pronto esto quiero animarlo a que lo anote o que le tome fotos. ¿Cuáles son las implicaciones de la confesión y actitud del corazón si Dios quiere? ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo lo hacemos práctico? ¿Qué significa si Dios quiere? Número 1, consulta a Dios en oración. Tenemos que orar. 2, aprende a esperar y escuchar la voz de Dios. De pronto esto tal vez es de lo más difícil. Dios siempre habla, pero no todo el mundo lo escucha. Tenemos que aprender a agudizar nuestro oído, a callar, a leer la Biblia. 3, confronta tus motivos a los deseos de Dios. A veces nuestro procedimiento no está malo, pero nuestras motivaciones están malas, como la Torre de Babel. En Génesis 11, ellos querían construir una torre para la fama del nombre de ellos, no para la fama de Dios. ¿Por qué quieres esa casa? ¿Por qué quieres ese título universitario? ¿Por qué quieres ese negocio? ¿Quieres llegar a la cima y solo te miras solito en la cima? Se destruyó tu hogar, tus hijos están lejos de ti. Que Dios te haga muy rico para bendecir a otros. ¿Vieron lo que nos tocó leer el día de hoy? Ya en Génesis 12, la promesa es: te bendeciré y serás de bendición. Que Dios te dé 1, 2, 3 carros. No vengas solo a la iglesia, trae a alguien en tu carro. Que Dios te dé un carro para llevar a tu familia a pasear, para disfrutar con tu esposa y tus hijos. Que Dios te dé una casa más grande y que le digas al pastor de distrito: hermano, aquí está mi casa, pueden venir a orar a mi casa, podemos abrir un grupo familiar en mi casa. ¿Para qué quieres una sala más grande? ¿Para qué quieres unos muebles más grandes? No seamos atrapados con el espíritu de la Torre de Babel, que teníamos la tecnología y la ciencia. Y Dios dijo: increíble lo que les he dado,
pero sus motivaciones son incorrectas. Confronta tus motivos a los deseos de Dios. 4, revisa tu estrategia si no rompe la ética cristiana. Si tu plan, si los pasos que vas a dar respetan la ética, la honestidad, la verdad, si estás haciendo las cosas con integridad, Dios te dice, sí quiero. Si tus motivaciones son correctas, Dios te va a decir, sí quiero. Y obedece a la voz de Dios. Ahí está el secreto de nuestra vida, aprender a obedecer. Saben que la obediencia, hoy lo puse en mi rema, que nos tocó leer Génesis 12 al 15. Y a propósito, quiero agradecerles. A algunos de ustedes les envié invitaciones. Hay una aplicación virtual que se llama YourVersion, y el plan de leer la Biblia en un año. Estoy sorprendido porque lo posteé en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y gente que no conozco, asumo que son de otra iglesia, o tal vez de esta iglesia, pero no los conozco por nombre, y no aparece la foto de ellos ahí en esa aplicación de YourVersion. Pero habemos 150 personas en ese grupo, y un promedio de 30 personas todos los días estamos poniendo comentarios, y han sido comentarios tan increíbles, tan hermosos. Por favor, si usted tiene esa aplicación, mire si no le entró una invitación de mi parte, o si no, búsqueme en YourVersion como Edmundo Guillén, y si no tiene esa aplicación, bájela. Algunos me dijeron, yo prefiero leer la Biblia en papel. Excelente, lo importante es que lo leas. Hasta en piedras podrías leerla, y si encuentras los 10 mandamientos de Moisés, también en piedra, leámoslo, ya sea en piedra, en papel o en lo digital. Ahí los espero, y ustedes se van a enriquecer porque hay comentarios tan impresionantes. Hay algunos que casi escriben un libro ahí, es riquísimo. Yo solo pongo un pensamiento, y el pensamiento que puse hoy fue de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y te mostraré la tierra que te llevaré. Y luego Hebreos 11 dice que Abraham por la fe creyó a Dios sin saber para dónde iba. O sea, lo que nos quiere decir que Abraham era una persona de tanta fe que obedeció a Dios sin saber exactamente a dónde iba, pero sí sabía que si él le hacía caso a Dios tenía la bendición. Y hoy en la lectura nos muestra que se enriqueció tanto, y Lot, su sobrino, también era tan rico que no podían estar en la misma parcela. Pero como Abraham sabía que la bendición lo seguía a él, puso a escoger al otro. Asegúrate que la bendición te persigue, porque no importa dónde estés, si tú tienes la bendición de Dios, ahí te irá bien. Puede ser que Dios te mueva de un lugar a otro, te cierra una puerta y te abre otra. Lo importante es tener la bendición de Dios. Así que la obediencia es el resultado de tener fe. Ya la otra semana vamos a comenzar a hablar de la fe. A propósito, el otro domingo son los sueños 3D. Por favor, traiga una carta, un dibujo, un objeto que representen sus sueños. Hoy en la lectura que hicimos, Dios lo sacó en el comentario que creo que puso el pastor Galdino hoy en la mañana, que Dios siempre te da una visión. Pero es tan bueno darte una visión que para que no se te olvide, es tan pedagógico que lo saca de la carpa a Abraham y le dijo, mira el cielo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. 25 años esperó que naciera su hijo Isaac, y en esos 25 años, en las noches podía ver las estrellas y recordarse de la promesa de Dios. Ayer leímos que Dios puso también en el cielo el arco iris como un pacto para recordarnos que Dios no volverá a destruir este mundo con agua, pero sí lo va a destruir con fuego. Lo bueno es que la iglesia ya no estará ahí, porque sonará la trompeta, seremos arrebatados, después será la gran batalla de Armagedón, nosotros vendremos con Él y este mundo será destruido. Pero el punto es, queremos que lean la Biblia, hermanos amados. Por favor, adquieran su kit Bible Lovers. Ahí está la hojita, que es lo que tenemos que leer todos los días. Queremos estimularlos a eso. Y además, mire, ustedes ya me cayeron bien, quiero contarles esto. Me voy a animar, y me estoy animando a tratar de memorizarme todo el capítulo 11 de Hebreos. Me motivan sus amenes.
Y es que no lo quiero hacer solo. Quiero retarte a que cada día tratemos de memorizar un versículo del capítulo de Hebreos 11. ¿Por qué? Porque Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Yo creo que el versículo 1 casi no lo sabemos todos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el versículo 2. Y el 3 dice, a ver si me recuerdo: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 4, a ver si me recuerdo el versículo 4, si no, sópleme usted. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto Dios hablaba por ella. Por ahí voy, así que los quiero animar. Si yo, que no soy más inteligente que usted, esto no trata de inteligencia sino de disciplina. Yo me voy a animar. Este es el año de animarse. Levanten la mano aquellos que se quieren animar a memorizar Hebreos capítulo 11. Animémonos. Tal vez no vas a hacer los 40, con 4 que te sepas, eso te va a sacar de apuros. Cuando venga el diablo: Señor, recuérdame uno de los 40 versículos, y el Espíritu Santo te va a decir: por la fe conquistaron reinos. ¡Guau! Te vas a llenar de fe. Amén. Por la fe, por la fe. Este es el año por la fe. ¿Quieren anotar este último consejo? Rechaza la autosuficiencia. Si este año va a ser exitoso y bendecido, quiero animarte a que no confíes en ti. Como ahora la nueva era y la nueva ideología es: usted tiene el poder, usted tiene la fuerza, usted sabe, usted lo puede hacer todo. Busque su interior la fuerza. Ese tipo de yoga, a propósito, los cristianos no practicamos yoga. Tengan cuidado, porque están abriendo un espacio para que un espíritu que no viene de Dios los afecte. Nosotros descansamos en Dios, y la fuerza no la tenemos nosotros, la fuerza viene de Dios. Y Santiago es una invitación a romper la autosuficiencia, el creer que en nosotros está toda la capacidad para hacer las cosas. Dice el verso 13: escúchenme ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a la ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Sin embargo, dice el 16, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. No hablemos con orgullo. Tratemos de invitar más en nuestros labios el nombre de Dios. Yo sé que no hay que mencionar el nombre de Dios en vano, pero bajo esta revelación debemos aprender a confesarlo. Si Dios quiere, este año será un año extraordinario. La iglesia crecerá, nuevos líderes se levantarán. Si Dios quiere, este año estudiaré en Rema y mi fe se multiplicará. Si Dios quiere, este año seré más próspero, compraré, negociaré. Mi matrimonio se mejorará, mis hijos se mejorarán, si Dios quiere. Y por la fe vamos a estar esperando en Él y escuchar esta palabra: sí quiero, sí quiero. El orgullo dice: yo puedo. La fe dice: Señor, sin ti nada puedo hacer, porque tú eres la vid, yo soy el pámpano, y separado de ti nada puedo hacer.